¿Alguna vez han visto este video? Seguro muchos lo recordarán y saben cómo termina. Acá veremos algunas reacciones. Era su momento canon. No se podía intervenir. Y no es por asustarlos, pero en cualquier momento de este video les voy a asustar. Les voy a asustar. Estén preparados. Para las personas que no han visto el video, les voy a dejar el link en la descripción. Para las personas que ya han visto el video y han escuchado mi advertencia, ¿han sentido esa sensación de anticipar algo que viene y sentir que eso que va a pasar no es algo tan agradable? Si lo has sentido, pues bien, debes saber que eso se llama ansiedad. Pero, ¿qué es la ansiedad? ¿Es lo mismo que el miedo? Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Si tengo ansiedad, ¿estoy mal y debo ir a un psicólogo? ¿Es lo mismo ansiedad que trastorno de ansiedad? Son muchas preguntas, pero te prometo que solo hasta hoy tendrás dudas. La ansiedad es una emoción parecida al miedo, pero no es lo mismo. ¿En qué se diferencia? El miedo se da en el presente. La ansiedad se podría decir que es como el miedo, pero que se centra un poco más en el futuro. Una amenaza que está por llegar. Es decir, no es un temor por algo que está pasando ahora, sino por algo que está por ocurrir. Además, como el miedo está centrado en el presente, es más concreto y se da frente a un posible peligro real, como ser atacado por un león, o que de pronto haya iniciado una balacera en la esquina de mi cuadra. Eso sí que da miedo. La ansiedad tiende a ser más subjetiva y por lo general no hay un peligro real, sino que más está relacionado con situaciones sociales que pueden afectar nuestro interés, nuestra imagen social, como exponer en público, temor que me boten del trabajo, el miedo al rechazo o al fracaso. Entonces ambos son emociones. Pero siempre escucho que hablan de la ansiedad como si fuera malo tenerlo. ¿Qué significa? ¿Que si tengo ansiedad ya soy mal? Para nada. La gente tiende a confundir la ansiedad con un trastorno de ansiedad y no es lo mismo. Primero veamos qué es solamente la ansiedad. La ansiedad es una emoción natural. Es una respuesta de anticipación involuntaria del organismo frente a un hecho que percibe como situación de riesgo. Es decir, tu organismo se prepara para lo que va a venir, que desde ya tiene pinta que no va a ser nada bueno. Y cuando digo que tu organismo se prepara para dicha situación, me refiero a que va a empezar a experimentar sensación de nerviosismo, agitación, tensión, sensación de peligro inminente, aumento del ritmo cardíaco, sudoración, temblores, sensación de ahogo, dificultad para concentrarse o para pensar en otra cosa que no sea la preocupación actual. Y la pregunta es, ¿por qué sucede esto? La ansiedad no debería existir, si es que es tan incómoda de sentirla, ¿no? Pequeños saltamontes. Es un mecanismo de supervivencia que nos ha acompañado durante miles de años de evolución como especie. Verán, en la antigüedad, las personas tenían que estar preparados por si eran atacados por algún mamut o por algún pueblo enemigo, por lo que era necesario que desarrollaran un sentido de anticipación, ese estado de alerta. Así que las personas que aprendieron a estar atentos a los indicios de posible peligro tendían a aumentar más las probabilidades de su supervivencia. Nuestro sistema de alarma sigue funcionando en la actualidad. Una persona al percibir riesgo tiene como consecuencia que la amígdala, que se encuentra en nuestro cerebro, empieza a enviar señales de alarma a nuestro organismo. Se segrega adrenalina. El intenso bombeo de sangre da más oxígeno a los músculos, lo que nos brinda energía adicional. El cuerpo se prepara para la lucha o la huida. Son estas descargas de adrenalina algo parecido a lo que vemos cuando un gato en situaciones de estrés da saltos asombrosos. La descarga de adrenalina nos brinda energía adicional. Es como el nitro que usaba Toretto para ganar sus carreras.
Por cierto, suscríbete porque me ayudarías mucho para poder llegar a más personas. Nuestra realidad ha cambiado un poco y no nos tenemos que preocupar porque un diente de sable nos vaya a comer. A no ser que estés en un safari, pues. Por lo general, las situaciones que nos generan sensación de peligro ahora están más relacionadas con situaciones sociales. Una exposición de un tema, conocer nuevas personas, vivir nuevas experiencias, un acercamiento a la persona que te gusta. Me dijo que me iba a yapear y hasta ahora estoy esperando. La sensación de alarma ya no es disparado, en general, por una situación que ponga en riesgo nuestra vida. Sin embargo, nuestro organismo sigue funcionando igual que si fuésemos a ser atacados por Atila el Uno, o la mujer vampiro de Barranco, o la mujer lobo de Chorrillos. Desde el Averno, la mujer vampiro de Barranco, ataque nuevo. Entonces, la próxima vez que sientas ansiedad al acercarte a alguien para venderle esas tarjetas de crédito que el banco donde trabajas te ha encomendado de tarea, recuerda, tu cuerpo está experimentando reacciones fisiológicas que provienen de nuestra evolución y que funcionan como un mecanismo de defensa. Percibe peligro, pero que en realidad, y a veces es bueno hacer una pausa para reflexionar, no hay ningún peligro de morición real. A veces ayuda el ver las cosas como son. Ahora, ¿la ansiedad es lo mismo que un trastorno de ansiedad? Es aquí cuando las cosas se ponen un poco más turbias. La ansiedad es una reacción humana natural que todos sentimos bastante seguido en distintos contextos y se manifiesta emocional y fisiológicamente. Tiene su ¿para qué? Nos mantiene cautelosos. Si no sintiera ansiedad o miedo, viviría de forma tan temeraria que probablemente no duraría mucho tiempo. En ese sentido, la ansiedad cumple una función adaptativa, favorable en la persona. Un trastorno de ansiedad, no, que es cuando la alarma que experimentamos es exagerada o irracional y que se repite con frecuencia durante un tiempo prolongado, que pueden ser meses o hasta en algunos casos años. Además, tiende a afectar nuestra vida diaria tanto en el ámbito social, familiar o laboral. Es ahí cuando deja la ansiedad de ser adaptativa y se manifiesta en una reacción desadaptativa. Según el Manual de Diagnósticos y Trastornos Mentales del DSM-5, el trastorno de ansiedad se subdivide en varios tipos: ansiedad generalizada, trastorno de pánico, fobia social, fobia específica, agorafobia, trastorno de ansiedad por separación, mutismo selectivo. No vamos a profundizar porque este video ya está muy pesado y me da ansiedad pensar que mi computadora ya no tiene más espacio en la memoria. Espero que aguante. Estoy cansado, jefe. Cansado de tanto viajar solo como un gorrión en la lluvia. Pero sí vamos a conocer cómo pasamos de tener un leve temor a escalar hasta convertirse en un trastorno de ansiedad. Como saben, para solucionar un problema tenemos que conocer primero cómo funciona. Imaginen que un día están caminando por el parque y de la nada aparece un Firulais y les muerde. Claro, ahí se origina el temor. Antes no tenía motivos para temer, ahora sí. ¿Qué sucede luego? La próxima vez que yo camine por la calle y vea a un Firulais, probablemente mi cerebro va a disparar el estado de alerta. Voy a pensar, me va a morder. Voy a experimentar nuevamente miedo y, como estrategia de afrontamiento, lo que voy a hacer es regresarme por donde vine o me voy a cruzar la vereda. Es decir, voy a optar por una estrategia evitativa, sin saber que esta modalidad para gestionar la ansiedad te llevará justamente a alimentarla. ¿Qué está pasando acá? Si bien el optar irme por otro camino me genera sensación de alivio a corto plazo, cada vez que se repita esta situación voy a seguir reforzando la idea que haber evitado la situación temida confirma su peligrosidad, aumentando el miedo para la siguiente vez. Esto significa que cada evitación prepara la siguiente, hasta constituirse una cadena de evitaciones que lleva a la persona a la completa incapacidad. ¿Por qué? Porque alimenta la idea de que no es capaz de afrontar la situación evitada. Esto produce una desconfianza generalizada de la persona respecto a sus propios recursos. Así que evitará cada vez más y más y más exponerse a situaciones de riesgo hasta una total inacción. En conclusión,
A corto plazo, evitar me genera la sensación de salvación, pero a largo plazo, el intento aparentemente racional de controlar y gestionar la ansiedad acaba justamente por intensificarla. Y es este ciclo repetitivo el que termina convirtiendo una leve incomodidad en un trastorno de ansiedad. Creo que todos sabemos que existen listas de distintos tipos de fobia, como claustrofobia, hidrofobia, aracnofobia, claro, esas son las más comunes. Pero si no lo saben, existen también fobia a los espejos, fobia al cielo, fobia a dormir, fobia a los ombligos. Y les pregunto, ¿cómo creen que empezó esa fobia? ¿Y cómo creen que se convirtió en una fobia? Por si no quedó del todo claro, las fobias están incluidas dentro de lo que son los tipos de trastorno de ansiedad. Pues bien, no hace falta decir que la clave para resolver el problema se encuentra en romper con el círculo vicioso y dejar de evitar. En otras palabras, enfrentarnos a nuestros miedos. Nuestro cerebro en un principio aprendió a dar la señal de alerta en cuanto percibe la situación temida. Pero cuando enfrentamos los miedos, nuestro cerebro paulatinamente se va dando cuenta que no pasa nada de lo que temía e irá progresivamente disminuyendo la alarma hasta quitarla o dejarla de una intensidad mucho más llevadera. A la vez que la persona irá desarrollando confianza y recursos para gestionarse a sí mismo frente a esa situación que tanta ansiedad le causaba. Ojo, esta información es un alcance general. Esto no sustituye una evaluación psicológica ni un tratamiento psicoterapéutico, por lo que recomiendo, en caso de sentirse identificado con lo que estamos hablando el día de hoy, puedan buscar ayuda profesional, ya que el trastorno de ansiedad no es un juego. Si el video les gustó y quieren conocer un poco más de este tipo de contenido, no se olviden suscribirse al canal, dejarnos un like y compartir, o les prometo que a mí me dará mucha ansiedad. Esto es Leyendo Mentes y espero les haya gustado.